Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Palma. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán con sede en La Ceiba. Estoy cursando la clase de Práctica Profesional 1 y en esta ocasión, y como un aporte a la educación en consecuencia de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo por el COVID-19, les vengo a impartir el siguiente tema: la cultura maya. Muy bien, cuando hablamos de cultura maya, estamos hablando de una gran civilización que habitó ciertos países de Centroamérica y Norteamérica, y podemos ver muchos monumentos que fueron creados por ellos. La cultura maya son quizás uno de los primeros que llegaron a Honduras y los que alcanzaron el mayor grado de civilización en nuestro país y en Centroamérica. Como hablaba anteriormente, fue una cultura muy inteligente. Se dice que fue de las que lograron alcanzar un grado de civilización. El área geográfica ocupada por este pueblo comprendió desde la península de Yucatán en México hasta el noroeste de Honduras. Como vemos, desde dónde viene esta cultura, desde México hasta nuestro país, Honduras. Tenemos un mapa en el cual refleja los lugares en los que ellos dejaron sitios arqueológicos conocidos actualmente así. Tenemos, como anteriormente vimos, desde México, vemos que hay 4 en México, tenemos 3 en Guatemala y viene a finalizar a Honduras, cerca de, o mejor dicho, en Copán. La historia del pueblo maya se divide en los siguientes periodos. Para empezar, el periodo clásico o formativo, que viene de los años 300 a.C. El periodo clásico, que viene del año 325 al 900 después de Cristo. Y luego periodo postclásico, de la influencia mexicana, que viene de los años 987 al 1204 de la era cristiana. Ahora hablaremos sobre el periodo clásico o formativo. Durante esta época comienza la organización político-social del mundo de los mayas, que se caracteriza porque sentaron las bases de la agricultura, sistemas de riego, o sea, ellos empezaron a buscar estrategias de un sistema griego para la agricultura. Comenzaron las primeras observaciones astronómicas que regían las épocas de cultivo y cosecha. Empezaron a estudiar los astros, por decirlo así, para saber qué fechas eran buenas para los cultivos y cosecha. Las observaciones astronómicas los condujeron a inventar un tipo de escritura jeroglífica para registrar todos los grandes acontecimientos astronómicos y religiosos. Al ellos estudiar estos astros, los llevan a poder, mediante una escritura, poder registrar datos importantes como acontecimientos para ayudarle en este caso en su agricultura y en lo religioso. La escritura los condujo al invento de un sistema de numeración expresado por medio de símbolos. Todo este estudio los lleva a que ellos inventen un sistema de numeración, que en este caso lo reflejaron mediante símbolos, no como el actual que tenemos nosotros ahora. Bueno, tenemos ahora una imagen que nos representa ese sistema de numeración. En este sistema de numeración ellos agregaron el 0. Y como se dice, es un número de símbolos, no es como el que tenemos nosotros. Ellos lo hacían por medio de símbolos. Vemos que para el 1 lo hacían con un punto, por decirlo así, para el 2, 2 puntos, para el 3, 3 puntos, y así sucesivamente hasta llegar al 6 y agregar una barra y un punto. Se inicia la escultura y la arquitectura un poco tosca. Ya ellos ya empezaban a hacer figuras, pero en este caso no eran tan talladas como las que podemos observar en esos sitios arqueológicos que dejaron. Estas, cuando empezaron, no estaban muy, por decirlo así, profesional. Ese fue su inicio. Se crearon grandes sistemas astronómicos y cronológicos. Cuando hablamos de esto, podemos hablar de los grabados que ellos hicieron
con cosas en secuencia, en este caso fechas por decir así, por medio del estudio de los astros. Progresa intensamente la astronomía y las matemáticas. Siguen ellos estudiando más los astros, más la matemática, mejorando su sistema de numeración, grabando más acontecimientos basándose en lo que es el sol, la luna, las estrellas, para así mejorar ese sistema astronómico y el sistema de matemáticas que ellos tenían. Luego viene lo que es el periodo clásico. Esta etapa es el gran apogeo de la cultura maya, donde florecen varias ciudades monumentales como Copán en Honduras, Tikal, Quirigua y Piedra Negra en Guatemala y Palenque en Chiapas, México. Bien, este periodo está caracterizado por la arquitectura se transforma en monumental, o sea, ellos ya en este periodo ya el periodo anterior pasó y ellos van avanzando y su arquitectura la transforman ya en un gran avance, ya empiezan a ver lo que son palacios y templos. La escultura llega a su máxima perfección con objetos de bajo y alto relieve. Ya empiezan a hacer lo que son las estelas y las inscripciones, empiezan a sus figuras las empiezan a moldear, les empiezan a crear más detalle, las empiezan a perfeccionar, empiezan a encriptar simbología que ellos entendían. El calendario maya alcanza su máxima perfección. Ellos también crean un calendario, que ese calendario es muy conocido e incluso es el que utilizamos hasta el año 2012. Imagínense desde cuándo hasta el 2012 cuánto pasó y ellos lograron crear ese calendario tan perfecto. La cerámica es rica en colores. Ya en este caso vienen ellos y crean, bueno, hacen los colores, utilizan algo para poder reflejar esos colores que en la actualidad los conocemos como el rojo, el negro, el azul, y no solo eso, crearon otros también. El culto religioso es rico en ceremonia. Como anteriormente también venían avanzando en lo religioso, esta vez también van avanzando más y ya crean lo que son danzas, cantos y ayunos, etcétera. Ayunos es como tipo de algunos rituales que ellos también inventaron. Las ofrendas son variadas. En este caso ellos ya hacen ofrendas a dioses porque ellos son muy creyentes y tienen varios dioses. Ya ellos empiezan a utilizar las ofrendas porque ellos creían que al darle algo a los dioses ellos iban a recibir a cambio bien ser más sabiduría o que sus cultivos iban a ser mejores. Dividieron el tiempo de tal manera que permitieron la agricultura, la construcción de monumentos, templos y la práctica de religión. Tanto esta cultura para en aquel entonces fue avanzando tanto que ya empezaron ellos a dividir su tiempo. Tenían su tiempo para lo que es la agricultura, ya con el estudio de los astros ellos ya sabían qué tiempo era bueno para la agricultura. Tenían también su tiempo para la construcción de monumentos, de templos, y también tenían su propio tiempo para lo que eran las prácticas religiosas, las danzas, los cantos y los ayunos. Las estelas o monolitos de piedra son profundamente ornamentales. Ya no solo bastaba con tallarlas, inscriptar cosas, sino que ya ellos las pensaban a adornar más, le van a hacer más detalle, más arte, por decirlo así. Muy bien, seguimos con el periodo posclásico. Este periodo presenta la particularidad de la influencia de la cultura mexicana y los sacrificios humanos, distinguiéndose las siguientes características. Ya en este periodo viene a influir bastante lo que es los mayas en México. Ocurre la inmigración desde el sur hacia la península de Yucatán, donde se destacan 3 ciudades: Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán. Esto es ya en lo que es México. Cuentan para esta época
con testimonios escritos como los libros de Chilam Balam, que eran hechos y fechas de la vida de los mayas. Ya empezaron a dejar sus testimonios, las actividades que ellos hacían las empezaron a dejar en escritos, ya en libros. Tiene lugar la plegada de los Siúbes procedentes del sudoeste, quienes fundaron Uxmal. Uxmal es en la actualidad es un parque arqueológico en la Ciudad de México, en el país de México. Y tenemos aquí algo que lo caracteriza, que es este monumento, por decirlo así. Varias ciudades como Chichén Itzá, Mayapán y Uxmal se unen para protegerse de otros pueblos en la llamada Liga de Mayapán. Esas tres ciudades se unieron para defenderse de otros pueblos que los quieran atacar, por ejemplo, y le llamaron Liga de Mayapán a esa unión de esas tres ciudades. Y se inicia así una guerra entre esos pueblos y comienza la decadencia de los mayas. Ya cuando avanzó tanto la cultura, que se empezaron a encontrar ya con dificultades, con guerras con otros pueblos, y entonces empieza como a causar una disminución de los mayas. Muy bien, ahora paso a otro tema, siempre la cultura maya, pero un poquito, vamos a decir, lo más importante para nuestro país, ya que esto que voy a mencionar es en nuestro país, Honduras, y son los mayas en Copán. Como sabemos, la cultura maya en nuestro país la encontramos en lo que es Copán, y es una de las partes en donde más se expresó su cultura. Y podemos destacar que Copán representa una ciudad con el corte arqueológico más grande del mundo maya. Imagínense lo que estoy hablando. Mencioné anteriormente bastantes cosas que pasaron como en México, pero la ciudad de Copán cuenta con una cultura arqueológica incluso más grande que la que en México. Las inscripciones más extensas de la escritura jeroglífica maya en forma de cabeza. Acá también encontramos más una escritura más extensa en lo que son todos los monumentos que dejaron ellos en el parque arqueológico. En Copán, la clase dirigente fue de científicos y no de guerreros. Ya la civilización que estuvo en Copán ya no era de guerra, ya no era aquellos, por decirlo así, salvajes, ¿no? Ya eran un poquito más científicos, ya ellos eran más inteligentes. En Copán se inventó el calendario maya. Del calendario que les hablé anteriormente fue inventado en Copán. Ese calendario tan exacto fue inventado en Copán. El área cubierta por las ruinas es aproximadamente de 30 hectáreas, de las cuales solo se ha restaurado un 20%. Son 30 hectáreas y podemos decir que solo el 20% está restaurado. Quiere decir que lo demás está intacto como en realidad lo dejaron la cultura maya. Tenemos otros aspectos sobresalientes del pueblo maya. Inventaron un calendario solar casi perfecto, dividido en 2 etapas. Imagínense el calendario en base al sol. Por eso era que ellos estudiaban bastante los astros. El calendario ceremonial, que consta de 260 días. Ellos tenían un calendario para su ceremonia, y luego dejaron el anual, que es de 365 días, que es el que prácticamente se usa. Inventaron un sistema de numeración de base vigésima, donde se destacó el uso del cero. Hablamos de base vigésima, lo basaron en 20, de 20. Y utilizaron en este caso el cero, que como anteriormente vimos lo reflejaban como una especie de símbolo de un caparazón de tortuga, por decirlo así. Calculaban los ciclos de la luna y las estaciones del año. Si nos fijamos, en la actualidad tenemos calendarios que traen fases de la luna. Todo eso fue estudio de los mayas. Y las estaciones del año también. Arquitectónicamente levantaron grandes edificios: Tikal, palacios de campos de pelota, que lo hicieron en Copán, eso es lo del campo de pelota, estelas elevadas, quirigua, y plazas, carreteras empedradas. Hicieron carreteras empedradas. Cuando se refieren a eso, se refieren a
caminos, por decirlo así, en base con piedras como sendero. Tenemos aquí unas imágenes que representan Copán Ruinas, el parque ecológico que quedó en Copán de la cultura maya, y podemos ver varios monumentos, podemos ver unas estelas, podemos ver también, se puede ver los caminos empedrados que mencioné anteriormente. Se ve que es una cultura muy bonita y muy importante en nuestro país, y es algo muy interesante, sería bueno visitar. Muy bien, esa fue mi pequeño aporte de la cultura maya. Espero que les sirva de mucho y que les saquen provecho. Y antes de despedirme, recuerden que no salgan de casa, protéjanse con todas las indicaciones de bioseguridad. Muchas gracias.